muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos aquí en un preámbulo muy divertido con Keta y Ricardo de Muro, hablando de uno de los temas que hoy vamos a platicar con todos ustedes, porque es un tema muy importante, pero además muy divertido. Pero antes que pasemos a estos temas, pues déjenme darles las muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes y decirles pues que lamentamos mucho que México esté pasando por esta etapa donde se han confirmado 100,000 muertes de manera oficial. Es la tragedia más grande del siglo, sin duda. Hay que ponerla en su justa dimensión. Ni queremos acusar, ni queremos señalar, pero tampoco queremos evadir. Estamos viviendo una pandemia grave, muy, muy grave. Más de 100,000 muertos. México se ubica en el cuarto lugar por el número de muertos a nivel mundial y uno de los países con menor control de la pandemia. Ojalá que muy pronto tengamos ya una vacuna, porque no va a haber de otra. Las políticas públicas no han sido suficientes para frenar o para detener o para mantener a raya a esta pandemia, como sí lo han sido en otros países. Pero pues a todos los familiares y amigos que han perdido algunos de estas 100,000, 104 personas, o a muchos más que dicen que hay un subregistro, pues les enviamos un abrazo solidario, nuestro más sentido pésame en el caso de las pérdidas, los que están pasando por la etapa de mantener a una persona en este momento enferma también, un abrazo solidario, esperando que pronto se repongan, que Dios los bendiga, de verdad, es muy, muy lamentable. Y a todos los médicos y enfermeras les mandamos nuestro máximo reconocimiento, porque estar al frente de esta batalla que ya va para 10 meses, 9 meses, ha sido de verdad una proeza, toda una hazaña para los médicos y enfermeras. Un abrazo. Pues hoy, amigas, amigos, vamos a hablar, por supuesto, ligando todo con el contexto actual, pero vamos a hablar de uno de los temas más importantes del siglo XX, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial, de la Revolución Mexicana. ¿Cómo impactó la Revolución Mexicana? Bueno, pues no solamente en la vida pública, sino en las leyes, en la economía, en la cultura política, de dónde se deriva nuestro sistema político a partir de la Revolución Mexicana, los efectos incluso literarios, porque si de algo se escribió el siglo pasado, fue sobre la Revolución Mexicana. Así es que es un tema muy rico, muy, muy divertido también, porque está lleno de anécdotas, está lleno de casos curiosos y también de mucha violencia, asesinatos graves que fueron llevados a la literatura, después al teatro y también han estado en las películas. Vamos a hacer un recorrido, así es que va a ser un poco de todo, pero el tema central es la Revolución Mexicana. Y bueno, pues vamos también a hablar de esa Revolución Mexicana, de ese episodio político e histórico en México, en la etapa regional de Chiapas. ¿Qué pasó en Chiapas? ¿Cómo vivió Chiapas la Revolución Mexicana? Vamos a hacer un pequeño contexto. Hay muchos libros que por supuesto los vamos a recomendar, pero ya decía Keta, el de la Revolución Interrumpida de Adolfo Gili, ¿no? La Revolución Mexicana de el maestro Knight, que es uno de los libros más leídos, por supuesto, y luego de ahí muchas novelas. De ahí hay un género muy importante que es la historia novelada o la novela histórica. Hay dos, son dos géneros que pudieron, digamos, de alguna manera darnos constancia de lo que ocurrió, porque recordemos que no se podía escribir realmente de historia en México porque todo era censurado. No se podía hacer cine de lo que había pasado en México porque era censurado. No se podía hacer teatro porque era censurado, no de los episodios históricos de la Revolución, porque muchos actores estaban vivos, los hijos estaban vivos, los famosos cachorros de la Revolución estaban vivos y no permitían que se hablara de eso. Y bueno, pues eso también marcó una etapa en México de una especie como de censura de la comunicación. Así es que vamos a ver. Keta, muy buenas noches. ¿Cómo ves el tema? Pues a mí se me hace muy interesante, sobre todo porque últimamente de parte de las mujeres, ¿verdad? De parte de las historiadoras mujeres, se ha visto esta etapa con una perspectiva de género, se han rescatado muchos nombres que habían sido invisibilizados, ¿no? De la corriente histórica, porque regularmente los libros estaban escritos por hombres y a las mujeres nos ignoraban. Sin embargo, hay un movimiento muy importante, simplemente aquí en Chiapas se formó la red de historiadoras feministas, que es un grupo de egresadas de la UNICACH, sí. Y eso me parece muy interesante porque están recobrando toda la historia de esta etapa y de otras épocas también de Chiapas, ¿no?
muy interesante. ¿Qué tal? Sí. Muy bien, pues vamos a entrar a ese tema. Ricardo del Muro, ¿tú cómo ves? Nada más para ubicarnos en el tema. ¿Cómo ves ese tema? Pues es un tema fascinante por la, como tú bien señalabas, la historiografía de la Revolución Mexicana y la parte de la novela de la Revolución Mexicana, que sí, por supuesto forma todo un género. Muy interesante porque, para empezar, y eso lo vamos a tocar a lo largo del programa, se pueden distinguir diferentes etapas en lo que se refiere a la historia de la Revolución Mexicana, que iría desde lo que son las novelas de corte autobiográfico, con los actores, los personajes que vivieron la revolución, y posteriormente vendría ya los historiadores críticos, que serían generaciones posteriores. Y una cosa interesante, para entrar en contexto, tendríamos 3 elementos. Alrededor de 1950 aproximadamente, se empezó a cuestionar mucho de que si todavía estaba viva la Revolución Mexicana. Incluso hubo un libro muy famoso que decía, ha muerto la Revolución Mexicana, y escribían ahí varios historiadores. Y termina esto en lo que se refiere a toda lo que es la novela, pues podríamos decir más contemporánea de México, que ahí también entraría Carlos Fuentes y demás. Y un libro fundamental, bueno, 2 libros fundamentales, ¿no? Que lo hemos tocado en otras ocasiones, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, que retrata la matanza de Huitzilac, y después Jorge Ibargüengoitia, que escribe un libro que se llama Los cañones de agosto, y que es prácticamente... Relámpagos de agosto. Relámpagos de agosto. Relámpagos de agosto, que es prácticamente una parodia del tipo de novelas de la primera época de la Revolución, en donde un general pues está inventando toda una serie de aventuras que están más, batallas que surgieron más en su imaginación que en la realidad, y pavoneándose de lo que él se cree merecedor. Pero por el otro lado, en el caso de La sombra del caudillo, como tú bien señalabas, fue una obra que, para empezar, Martín Luis Guzmán le escribe en el exilio, le escribe en España. México prácticamente se publica ya hasta después hasta 1950 y tanto, y casi en forma clandestina. Y después está la película, que también durante mucho tiempo se le llamó la película maldita del cine mexicano, porque hacía una crítica al ejército. Y este tema pues también es fundamental ahorita que estamos con el affair del general, ¿cómo se llama? El general, del general Cienfuegos, en donde nuevamente la sombra del ejército pues está sobre el imaginario y sobre la noticia. A ver, Ricardo, vamos a hacer una cosa, porque como el tema es muy amplio y muy de verdad extenso, y por supuesto no lo vamos a agotar en este programa, vamos a ordenarlo de lo siguiente. A ver, hablemos primero de los hechos históricos y de los personajes históricos, y luego vamos a la parte de las novelas, de la parte, digamos, cultural, y al final, si quieren, hacemos un balance solamente de qué es lo que queda de la revolución, en función de lo que se planteó al principio y lo que tenemos ahora. ¿Les parece? En esas 3 etapas. Sí. Ok, personajes, digamos, ¿cómo inicia la Revolución Mexicana? Voy a hacer un contexto rapidísimo, si ustedes me lo permiten, y por supuesto me corrigen Queta y me corrige Ricardo del Muro. Por supuesto, sí es una versión muy machista, como dice Queta, porque fue escrita por hombres, porque los hombres fueron, digamos, protagónicos en la Revolución Mexicana, y así se escribió por muchos hombres, y así se pensó. Esa es la etapa caudillista, de hecho, es decir, los hombres son los caudillos, ¿no? Y bueno, pues la Revolución Mexicana inicia por allá de 1907, con el levantamiento en Cananea y el levantamiento en Río Blanco, 2 huelgas muy importantes, una de ellas sofocada por los raiders norteamericanos que se meten a suelo mexicano. En Cananea, Sonora, los obreros se oponen y hay una matanza terrible. A partir de ahí se inicia un movimiento, digamos, de la pequeña burguesía mexicana, encabezada por Francisco I. Madero, que va a derivar en el Plan de San Luis, que se emite justamente el 20 de noviembre de 1910, en el que se piden 2 cosas. Una, elecciones transparentes y libres, y la renuncia de Porfirio Díaz. Como esto no ocurre, pues se llama a tomar la lo que es Ciudad Juárez, que era la ciudad del Paso, en el Paso del Norte, Ciudad Juárez. Los revolucionarios toman Ciudad Juárez. En ese momento no aparece ni Pancho Villa ni Emiliano Zapata, hay que decirlo. Toman Ciudad Juárez, y a partir de esa batalla
Porfirio Díaz decide renunciar a la presidencia, se embarca en el barco Ipiragua y se va a París, donde morirá en 1915, unos 4 años y medio después. Se va con él Corral, Ramón Corral, que había sido el vicepresidente. Recordemos que en ese momento todavía había vicepresidentes en México. Bueno, llega como presidente de la República Francisco León de la Barra, que en ese momento era embajador en Estados Unidos. Francisco León de la Barra. Y se llama elecciones, se convoca elecciones, gana la elección Francisco I. Madero, llega a la presidencia con José María Pino Suárez, y el 22 de abril de un año después, 2012, en 1912, es asesinado en la famosa batalla de la Decena Trágica. A partir de ahí se inicia una nueva etapa, y ahí es donde aparece Francisco Madero, Pancho Villa, más bien Francisco Villa, perdón, y Emiliano Zapata, que va a tener una etapa hasta 1914, donde prácticamente Obregón derrota a Villa, y Guajardo asesina a Zapata, y hay una nueva etapa hasta los años 20 y 21, donde muere ya Francisco Villa, asesinado allá en Chihuahua, y posteriormente se toma como fin de la revolución en 1924 con el asesinato de Obregón y la instalación en 1929 del Partido Revolucionario Institucional. De tal manera que tenemos 4 etapas de la Revolución Mexicana. Actores importantes, por supuesto, Francisco Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza. Cerdán, ¿no? En una primera etapa. Sí, Venustiano Carranza por constitucionalista, y Obregón, y por supuesto, Plutarco Elías Calles, que consolida, digamos, ya después el movimiento en un movimiento institucional. Ese es un breve repaso, así, digamos, sin cuestionamientos. A partir de ahí, ahora sí, ¿qué tal? En esa etapa de la revolución, las mujeres que brillaron. Carmen Cerdán, ¿quién más? ¿Qué tal? Carmen Cerdán, también la mamá de los Flores Magón, que los Flores Magón en el norte, ¿verdad? Estaban exiliados en Estados Unidos, que eran anarquistas, ¿no? Y ellos a través de su periódico Redención, creo que era el nombre del... Regeneración, perdón, el nombre del periódico. Hay dos periódicos, Regeneración y El Hijo del Aguizote. Sí, hacían la revolución más que nada desde los medios de comunicación, y ahí la mamá de los Flores Magón tuvo un papel muy importante. Y en Puebla, que se habla de que Puebla fue uno de los espacios donde se dio un movimiento con Aquiles Cerdán, que al ser descubierto la conjura, ¿verdad?, tuvieron que enfrentarse a los federales, ¿no?, y fueron masacrados. Sí. Ahí la hermana de Aquiles Cerdán, Carmen Cerdán, ¿verdad?, también participa muy activamente en esta primera etapa. Luego también se habla de que en realidad Francisco I. Madero no quería hacer una revolución, ¿verdad? Él simplemente quería elecciones. El cambio, ¿no? El cambio de gobierno, pero creo que los hechos lo rebasaron a Francisco y Madero, ¿no? Porque además él era una persona pacifista, ¿no? No le interesaba esta parte de la guerra, ¿no? De un enfrentamiento violento. Y en aquella famosa entrevista que le hacen a Porfirio Díaz, ¿no? Sí, que se habla también como precursora del inicio de la Revolución Mexicana, donde él señala que estaba dispuesto a renunciar y... No renunciar, a dejar el poder, perdón, sino hacer el México cambio, ya estaba, ¿no?, maduro para elecciones. Para elecciones, sí. Esa famosa entrevista a un periodista norteamericano, pues Francisco I. Madero pensó, pues esto ya es un hecho, pero cuando vieron que no era un hecho, pues no tuvieron más que tomar las armas, ¿no? Así es. Pero aparte de Carmen Cerdán, ¿qué otras mujeres tendrías, digamos, como precursoras o personas que intervinieron como posteriormente, mujeres? Ya en otra etapa de la Revolución Mexicana, pues entra Hermila Galindo, ¿no?, la secretaria de Venustiano Carranza, que además ella tenía ya una concepción feminista de lo que hoy llamamos feminismo, porque lucha por los derechos de la mujer, lucha porque en la Constitución de 1917 se contemplen los derechos de las mujeres, pero sin embargo sus solicitudes son ignoradas porque el lenguaje es tramposo, ¿no? Y los constituyentes decían, en ciudadanos están contempladas
las mujeres, ¿no? Cuando Sí. decíamos, ¿por qué no se dicen ciudadanos y ciudadanas? Que es la lucha que todavía Que todavía existe, ¿no? hoy en día se da porque no es un lenguaje incluyente, ¿no? Sí. Entonces ella se lanza de candidata a diputada porque dice, bueno, si estamos consideradas las mujeres ahí, pues tengo todo el derecho de ser candidata, pero sin embargo le dicen, pues no, tú eres mujer, ¿no? Pero ella fue una precursora de todo este movimiento sufragista en México. Ella participa posteriormente, ya consumada la independencia, en el Congreso Feminista que se llevó a cabo en 1919 En en Yucatán. Mérida, Sí. Yucatán, ¿no? Sí. Y entonces ella también está ahí, ¿no? Y por ejemplo, acabo de descubrir otra anarquista, Margarita Ortega, que pertenece al grupo de los Flores Magón. Ella vive entre el exilio en Estados Unidos y en el norte de México, y además es perseguida hasta por Francisco y Madero en un momento dado, ¿no? Sí, hay una serie de luchas intestinas, ¿no? Sí, hay pequeñas fracciones, ¿no? Que se dieron de luchas entre las fracciones revolucionarias, y entonces ella es capturada por Victoriano Huerta y es fusilada. Sí. Y es curioso porque muchas veces se habla de un papel romántico de las mujeres en la revolución, ¿no? Como Adelitas, como siguiendo a su Juan, como enfermeras, y en una forma muy romántica o esperando el Pero esa es la regreso. visión, ¿qué tal? Pero esa es la visión del Indio Fernández, que vamos a Sí, hablar del Indio ahorita. Fernández, ¿no? El regreso de esperando a su soldado en su La casa, cucaracha, la ¿verdad? soldadera, la De la generala, soldadera. sí, Sí, que son pero sin películas de... embargo muchas mujeres murieron en la batalla y muchas Sí, mujeres como Margarita Ortega fueron fusiladas, y son sí. cosas que se desconocían hasta hace poco. Bueno, Y además la famosa delita inspiradora de la canción de que lleva su nombre sí existió, ¿verdad? Fue una enfermera con nombre y apellido y que participó como enfermera, ¿no? bueno, déjame de completar que dos personajes muy importantes de la Revolución Mexicana, mujeres, que sí han sido reconocidas, porque yo sí estoy de acuerdo contigo que una gran parte no fue y no ha sido reconocida, y que muchas mujeres tomaron posiciones no solamente de soldadera, sino, acordemos las famosas coronelas, o sea, sí había gente que llegaba a grados militares. Una de ellas, la famosa Juana Gallo, zacatecana, que sí intervino en la revolución, llegó a tener el grado de coronela, es de Jerez, Zacatecas, y es una mujer que en esa tierra, pues aquí tenemos al Coro del Muro, que es zacatecano, de origen zacatecano, que debe de tenerla. Después se casa con un general que llega a ser secretario de la Defensa Nacional, pero es un personaje importante. Y una mujer muy importante que después se casa también con otro general y que llega a ser presidente de la República, pero que por sí misma tiene una presencia importante en la revolución, y en el periodo, más bien el periodo postrevolucionario, es Amalia Solórzano de Cárdenas, que también es importante. Es decir, un homenaje también a todas las mujeres que participaron. Es cierto, muchos nombres quedaron en el olvido, pero por supuesto, una revolución como este movimiento no es hecho solamente por hombres, sino también por mujeres. Ricardo del Muro, ¿qué pasó en la revolución? Pero en Chiapas, ¿cómo estuvo? ¿Cómo la ves? Bueno, yo nomás quiero, antes de entrar al tema, hay otra mujer importantísima que es Dolores Jiménez y Muro, es profesora y que se sabe que incluso participó en la redacción del Plan de Ayala con las filas zapatistas. Bueno, en el caso de la revolución es que hay dos, pues en realidad lo que digamos en la historiografía, lo que se ha marcado es de que no hubo una revolución general en todo el país, sino que en realidad lo que observamos son que hubo, digamos, la revolución a nivel regional. Y en cada entidad del país podemos ver variantes de la revolución. A la larga de ahí van a surgir buena parte de los cacicazgos que después van a ser lo que van a caracterizar el México postrevolucionario. Y en este contexto, en el caso de Chiapas, pues hay un debate en cuanto a los historiadores, un debate, digamos, no totalmente resuelto, en cuanto a que algunos, como por ejemplo Antonio García de León, que escribe un libro que se llama ¿Qué? Utopía y Utopía y Rebelión. resistencia.
una utopía y resistencia, pues él de plano afirma que dadas las características de lo que es una revolución en Chiapas, no hubo revolución. No hubo como tal. Y por el otro lado tenemos a otro historiador, y pongo así los dos más representativos. Thomas Benjamin, que ustedes bien lo conocen, de Chiapas, Tierra Rica, Pueblo Pobre, su más famoso libro que conocemos, también hizo un amplio estudio sobre las características regionales de la revolución, y él señala que en realidad en Chiapas, pues sí fue afectada por la revolución, pero digamos que aquí llegó la revolución exportada. La realidad es que cuando estalla la Revolución Mexicana, después de que renuncia Porfirio Díaz, aquí en Chiapas renuncia Ramón Rabasa, y con eso, digamos, se acaba toda la etapa del rabacismo que había iniciado su hermano Emilio Rabasa. Y con esto afloran una serie de conflictos entre los grupos, digamos, de los finqueros modernistas, que podrían ser encabezados por Rabasa, la visión modernizadora, y la visión más tradicionalista representada por los finqueros de San Cristóbal. Es el enfrentamiento entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Ricardo, pero en el momento revolucionario hay un papel de un grupo muy importante que se conoce como los mapaches. Sí, por eso a eso voy. Un segundo. Entonces, el hecho es de que en realidad aquí cuando renuncia don Porfirio, aquí renuncia Rabasa. Y esto genera una lucha intestina entre los grupos porque ya se acabó la figura fuerte del gobernador, y se termina cuando toma el poder Bernardo Palafox, huertista, en la época mientras en México se está desarrollando lo de la escena trágica. Interesante porque Bernardo Palafox va a ser el que va a impulsar o hacer la convocatoria para que surja el himno a Chiapas, que habla de que termine en la odiosa venganza, y se da en la época de Bernardo Palafox, un gobernador huertista. Y después de eso llega a Chiapas la famosa, el general carrancista Jesús Agustín Castro y la famosa Brigada 21, y toma Tuxtla, ¿verdad? Toma Tuxtla tranquilamente, y se impone un gobierno centralista militar, y la reacción, obvio, más que revolucionaria, es un movimiento de reacción, de defensa incluso, ¿no? Es un movimiento de los finqueros que se sienten afectados por las reformas que impulsa Agustín Castro, que Agustín Castro pues es de los generales, o era de los generales más radicales, tipo Salvador Alvarado en Yucatán, y entonces hacen la famosa Acta del Canguí, y surge la rebelión de los llamados mapaches. Pero curiosamente, junto con los mapaches, en Chiapas es el centro de mucho movimiento antirrevolucionario. Están los mapaches, que están contra los constitucionalistas, están los felicistas, que están peleando con Félix Díaz, que también son aliados, pero no son del mismo grupo que los mapaches, y están los pinedistas, que también de Ocosingo, y zona de parte de... Y todos ellos tienen en común que están contra los carrancistas. Después, cuando Carranza ya es asesinado y sube Álvaro Obregón, el que llega, porque es de los primeros que pactan con Obregón, y prácticamente es el primer gobernador de la época posrevolucionaria, pues es Tiburcio Fernández Ruiz, o sea, el líder de los mapaches. En consecuencia, aquí en Chiapas, por eso se le da esa característica de que aparentemente o no llegó la Revolución Mexicana o triunfó la contrarrevolución en el estado. Un tema interesante dadas las características de Chiapas, porque aquí, aparte de que fue refugio de contrarrevolucionarios, pues era la frontera por donde se contrabandeaban las armas para los grupos que peleaban en contra de los revolucionarios, de los constitucionalistas. Una posición sin duda estratégica, Ricardo. Pero los mapajistas generaron una... bueno, y una otra... Postura, ¿eh? Y alguien que también se me pasa y ahorita aparece, pues por supuesto. Rafael Calimayor, ¿no? El general Rafael Calimayor, de origen abogado, ligado de alguna manera con Emilio Rabasa, defensor de la Constitución del 57, y que de alguna manera había llegado a las filas de Zapata,
y que creo que su centro de operaciones fue ahí en La Jineta, entonces ahí como que era la frontera y todo el mundo tenía ahí que pasar ahí por el bloqueo del general Calimayor, ¿verdad? En aquella época, ¿no? Y si nos da tiempo, le voy a platicar qué me dijo a mí mi abuelo de esa época, pero más adelante lo platicamos. Juan Carlos, te estás incorporando. Muy buenas noches. Buenas noches, caballo Como que ves, el tema alcanza está muy gana, rico el día de dicen. hoy. Así es que si quieres contribuir, ¿cómo sentiste el tema de la Revolución Mexicana? ¿Qué opinas de la Revolución Mexicana en Chiapas? ¿Cómo pasó? Bueno, yo creo que, buenas noches primero a todos. Primero que nada, yo creo que hizo una muy buena narrativa el maestro Ricardo del Muro. Yo la matizaría un poco en términos de que, bueno, éramos una sociedad eminentemente rural. Entonces, de ahí que, más que finqueros, pues las familias de Tuxtla Gutiérrez, de San Cristóbal, el general Jesús Agustín Castro tenía 24 años, fíjense, nada más que joven. Se planta en el Parque Central y hay un célebre discurso, me lo ha platicado don Javier Espinosa Mandujano, y se refiere a los chiapanecos de manera muy despectiva, los llama chiapanecos cobardes, ¿no? Y lo que vienen a hacer es lo que luego se volvió un sinónimo del carrancismo en la revolución, que fue acarrancear, sobre pretexto de la revolución. Nosotros estábamos completamente ajenos, pero no solo ajenos en esa época, hemos estado históricamente ajenos, incluso decenas de años después del centro de la República. Yo creo que nos incorporamos ahora ya con las comunicaciones, nos hemos integrado de una manera muy paulatina. Somos un lejano territorio del centro de la República en ese sentido y evidentemente hubo una reacción porque cometieron muchas tropelías los carrancistas. Entonces, sí, efectivamente, si eso era la revolución, pues aquí surgió una contrarrevolución o un movimiento en defensa de las familias chiapanecas. Es lo que dice el acta de Canguín. Un acto, en mi opinión, de defensa propia, digamos, y efectivamente dentro de este contexto y dato curioso aparece Rafael Calimayor, del que por cierto tengo su nombramiento de general brigadier por parte de Emiliano Zapata, lo recuperamos ahí en los archivos del ejército, y viene a hacer la revolución zapatista en Chiapas, pero era un poco también asintomático en relación al resto de la República. Y se tiene que enfrentar con sus propios parientes finqueros, porque la familia de nosotros, efectivamente, pues mis abuelos, que eran sus contemporáneos, tuvieron que, hubo varios pasajes, digamos, donde tuvo que inclusive apresar a finqueros que él conocía, ¿no? Y la verdad es que, como bien dice Ricardo del Muro, su zona de influencia se quedó en una parte que ahora lleva su nombre, que es la parte de ahí de Cintalapa, cercana a las Chimalapas, que es la colonia Rafael Calimayor, y San Isidro La Gringa, que por cierto me contaron una historia muy interesante de La Gringa. Se llama La Gringa porque Rafael Calimayor era bastante enamorado, y se robó a la novia de un cónsul honorario norteamericano, y pues estuvo con él un tiempo ahí, y entonces era conocida como La Gringa. Alguien me contó esta historia, y a eso debe su nombre San Isidro La Gringa. Pero bueno, eso es una simple anécdota. Ahorita vamos con las anécdotas, que hay muchas. Lo que sucede finalmente es que hay un movimiento de resistencia, de algo que consideramos. Yo sí quisiera comparar, cuando uno lee la novela de Carlos Fuentes, de Gringo Viejo, que luego se hizo una película con Jane Fonda muy buena, con el viejo actor Richard Pryor, y lo que ves es la vida de los finqueros del norte, de las familias terrazas en Chihuahua, y ves la condición del trato que había de los finqueros con los peones acasillados. Aquí no es que quiera yo excusarlos de responsabilidad, pero el finquero estaba tan vinculado a sus trabajadores, que incluso, pues yo tengo parientes de todos esos ranchos ahí que surgieron de las relaciones, no por derecho de pernada, digamos, sino de las relaciones que luego se gestaban entre familias y entre el finquero con quizá la hija del capataz de la finca, ¿no? Pero yo
le veo una figura más de pater familias, donde la tienda de raya, más que ser una tienda de raya para, para someter, controlar, era para aproximar. Bueno, cuando viene el movimiento zapatista, y con esto cierro, en 1994, Proceso y la jornada dan cuenta de que fincas como Liquidambar, las fincas de los alemanes, que decían que tenían hasta prisión. Pero me contaba un propietario de una de esas fincas que con tantos trabajadores tenían hasta escuelas. Con tantos trabajadores de repente se desataban con actos de bronca y no había policía a 4 o 5 horas que pudiera llegar a poner orden, y entonces tenían que separar a esta persona, a las personas involucradas en actos, que agarraban a machetazos, de todo saber, y se recreó un poco esa historia que en Chiapas quedó una especie de eslabón perdido de ese viejo cacicazgo que dio origen a la revuelta zapatista y a la revuelta villista en el norte del país. Pero hay un dato que me parece muy relevante, que me lo contó precisamente también don Javier Espinosa, y es que él dice que México, la Revolución Mexicana, fueron varias revoluciones, no es una sola revolución. Son varias etapas. El movimiento maderista. Acuérdense que don Porfirio Díaz se aproximaba a los 80 años en 1910, y hizo todo estas obras extraordinarias, el Palacio de Bellas Artes, inclusive empezó lo que es el monumento de la Revolución, iba a ser el poder legislativo. Sí. Juan Carlos, estamos haciéndolo por etapas, la plática, para que podamos darle, digamos, un orden, porque como es un tema muy extenso. Así es. Sí, la verdad es muy complicado. Sí, sígale, maestro, no hay problema. Muy bien. No, redondear el comentario, porque ahora queremos pasar a la etapa justamente de la literatura revolucionaria. Bueno, nada más diría yo que las varias revoluciones tienen que ver con distintos movimientos. Zapata no simpatiza con Madero. Zapata traía su propia lucha, sí. Inclusive nombra a Madero padrino de su boda, y luego se rebela contra el propio Madero. Pero lo que Madero, que era un pequeño, no un pequeño, era un afincado. Aparte de la burguesía. Exacto, era un burgués. Sí. Lo que ellos querían era que ya veían la proximidad quizá de la muerte del general. Bernardo Reyes, el gobernador de Nuevo León, cree que puede ser su sucesor. El general lo alienta, salen los reyistas, y de repente lo paran en seco al general Bernardo Reyes, y resulta que a sus 80 años el presidente decide perpetuarse en el poder. Y entonces ya surge el movimiento antireeleccionista, y cuando con esto concluyo, que el general Porfirio Díaz ve que esto prende de una cosa de la nada, cuando mandan después de las elecciones a apresar y se va al exilio de Estados Unidos Madero, y ve que prende el manifiesto precisamente de esta fecha, y surgen en todo el país focos de insurrección, decide renunciar, y ahí comienza otra etapa distinta, porque Madero solo dura 2 años en el poder. Vamos a hacer un repaso rápidamente por la parte de la novela histórica revolucionaria, y luego vamos a entrar con la parte de los documentos más importantes que terminarían con la Constitución, los documentos que dieron motivo a las diferentes etapas de la revolución, luego que terminan o que culminan con la Constitución, y haremos un rápido balance de qué hay todavía actualmente de la Revolución Mexicana. En muy poco tiempo vamos a hacer Bueno, pero yo quería hablar todavía sobre Chiapas. Yo no coincido con Juan Carlos en que diga que las tiendas de raya eran inocentes, ¿verdad? Posiblemente en la zona de Cintalapa, de la Frailesca, la relación del patrón con el trabajador era diferente, pero en la zona de Ocosingo, en la zona de Simojovel, en la zona de Bochil, en toda esa zona donde después el trabajador se revela, donde se forma la CIOAC, donde se forma la CEMPA, todas estas grandes organizaciones, y donde ahorita hay muy pocas propiedades privadas, ahí la relación con el trabajador era diferente, ahí sí había derecho de pernada, ahí sí la tienda de raya era una forma de explotación, ¿no? Y entonces eran situaciones diferentes las que se vivieron en diferentes partes de... Sí, claro. De Chiapas, ¿no? De los colgados de Traven contando esos excesos, ¿no? Sí, y si yo todavía, amigos que ambos conocimos, los Trejo, ¿verdad? Que todavía la familia Trejo vive, que es de Simojovel, los hijos me decían, Carlos Trejo, Guillermo y ellos, que sus papás no los dejaban hablar con los
peones no tenían una relación en condiciones de igualdad con los peones de la finca, y eso se daba todavía en los 80s, en los 70s, ¿no? Y entonces por eso sí entiendo esta cuestión del movimiento zapatista y de toda esta lucha agraria que se dio en esta zona, porque las condiciones eran diferentes que en esta parte de la frailesca y de la costa, ¿no? ¿Qué tal? Pero eso nos da entrada al tema de la literatura, porque me estás haciendo recordar a Rosario Castellanos, justamente con Balún Canán, que muchas etapas de lo que tú estás diciendo, justamente ella lo recoge ahí. Es un poquito, digamos, más nueva la novela, pero es el periodo postrevolucionario prácticamente. ¿Qué otra novela? Y bueno, se la recomendamos a la gente. Balún Canán, por supuesto, lectura obligada, Rosario Castellanos. Así ¿Qué otra es. novela, digamos, del periodo postrevolucionario o revolucionario te marcó o te interesa o te ha gustado mucho, Queta, que nos puedas? Bueno, aquí en Chiapas tenemos una historia de la revolución en Chiapas del Pache Casaonda, ¿verdad? Que así le decíamos, ¿no? Donde habla hasta del feminismo en Chiapas. Es un breve recorrido donde nombra algunas de las mujeres destacadas durante este periodo revolucionario. Tal vez le falta una cuestión más metodológica de análisis, pero ahí está este texto, ¿verdad? Este texto pues no es novela en el sentido estricto, ¿no? Sino es una revisión histórica, ¿no? Sí. Pero pues a nivel nacional pues hay una serie de novelas, ¿no? De Vámonos con Pancho Villa, ¿verdad? Pues las de Martín Luis Guzmán, que fueron excelentes, ¿verdad? La sombra del caudillo. Y el águila y la serpiente. Y la otra, fueron dos, ¿no? El águila y la serpiente. Sí, el águila y la serpiente, ¿no? Que reflejan muy bien este periodo revolucionario, y que además en un momento dado, pues dos de los personajes, Álvaro Obregón y Victoriano Huerta, ¿no? Perdón, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, de repente, como es una novela, de repente se mezclan de tal manera que tú no sabes quién es Plutarco Elías Calles y quién es Álvaro. Yes. Muy bien, ¿no? Vamos a hacer una recopilación rápidamente para la gente que nos está escuchando. Ya decíamos, Balún Canán, de Rosario Castellanos, El águila y la serpiente, propones de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, extraordinarias novelas, ¿verdad? Excelentes, sí, vale la pena leerlas, nos van a dar no solamente luces sobre el periodo revolucionario, sino sobre el periodo post-revolucionario, que es muy importante. El caso de La sombra del caudillo es el periodo post-revolucionario, o ya, digamos, el ingreso, digamos, a la etapa que se conoce como institucional. Ricardo del Muro, novelas, literatura revolucionaria. Sí. Bueno, primero hay que hacer un antecedente, que comúnmente se dice que la novela de la Revolución Mexicana aparece con Mariano Azuela, con Los de Abajo, pero anteriormente hubo una novela precisamente de Emilio Rabasa que se llama La Bola. Y La Bola, entonces, prácticamente por las características, aunque todavía no toca el fenómeno revolucionario, pero sí también se le incluye como de las novelas que son antecedentes de la novela Revolución Mexicana. Y en lo personal, yo creo que una de las mejores novelas, pues es por La muerte de Artemio Cruz, que ya es de Carlos Fuentes, que en su estructura, manejando los tiempos con un mismo personaje, hablando primero en presente, en pasado y en futuro, o sea, en primera, segunda y tercera persona. Eso permite que Carlos Fuentes, con una técnica muy novedosa, pueda hablar de un general Artemio Cruz, joven, idealista, revolucionario, de un Artemio Cruz que se va enriqueciendo en la etapa de Miguel Alemán, y de un Artemio Cruz viejo y ya todo corrompido, ya en su etapa de muerte, en donde empieza a reflexionar sobre todos los ideales que traicionó, igual que la revolución, a lo largo de su vida. Y por supuesto, como ya lo han mencionado, pues uno de los escritores que escribió más que escribió cosas interesantes sobre la vida de las fincas y sobre la revolución en Chiapas, pero que también una historia curiosísima, porque era un personaje muy misterioso. Hasta la fecha se discute incluso su nombre. Unos dicen que es Bruno Traven, otros nada más que es B. Traven, otros que era un alemán refugiado acá, y que creo que Luis Espota fue el que,
Quirós Cuarón, el doctor Quirós Cuarón primero, y le pasó los datos a Luis Espota para revelar su identidad en los 60, pues es Betraven, y su novela, por supuesto, La rebelión de los colgados, que habla de las monterías, y también el general, La carreta, que habla un poquito de esa época, independientemente de que hay otros escritores, sobre todo el tema de las monterías en el sureste y en Tabasco, generó mucha literatura, ¿no? O sea, esa situación, un poquito hay una leyenda negra de esos lugares inhóspitos, Valle Nacional, la selva lacandona cortando caoba, la parte de los mayas, que también los mandaban de prisioneros y las haciendas enequeneras, Kenneth Gravel, por ejemplo, ¿no? Pero ese de la rebelión de los soldados, pues habla muy bien de las, claro, muy novelado. Hasta la fecha dicen que alguna, como bien también de este comentario, estas dos visiones que ahorita vimos entre Juan Carlos y Queta, pues efectivamente yo coincido totalmente, ¿no? Porque una de las cosas que a veces no se toman en cuenta es de que se rompió un sistema social en donde de alguna manera las fincas eran pueblos y efectivamente había una figura paternal, pero esa figura paternal le garantizaba al campesino comida, trabajo, una relación que hasta la fecha lo vemos en muchos ranchos casi de tipo familiar, y que con la ley de obreros del general Castro se rompe, se acaba esa relación y se establecen relaciones asalariadas, ¿verdad? Entonces, pero finalmente en lo personal, una de las novelas, por supuesto, La sombra del caudillo, pero viniendo más para acá, Fuentes, con el caso de la muerte de Artemio Cruz, es una de las que vale la pena. Hablabas también de Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia. Sí, Ibargüengoitia, que tenía un humor extraordinario, Ibargüengoitia, y toda la ironía. Y hay una de una mujer, de Nelly Campobello, que desafortunadamente ella muere trágicamente también, Cartuchos quemados, donde ella da su visión de una niña, desde su visión de niña, del periodo de la revolución. Es muy interesante también y es una novela poco conocida, ¿no? Explorada. Muy bien. Vamos a pasar después de esta etapa, vamos a pasar justamente qué nos dejó la revolución y qué tenemos ahora. Pero rápidamente, Juan Carlos, el tema de literatura. La novela, sí, bueno, John Kenneth Turner, que se refería a John Kenneth Turner, sí, así es. Que conoce, que por cierto hay un romance ahí de una periodista que es su hermana, famoso allá, que dio lugar a aquella canción. Peregrina. Exactamente. Sí. El gobernador de Yucatán. Con Felipe Carrillo Puerto. Carrillo Puerto. Es muy interesante. Y que escribe México Bárbaro, ¿o es México Bárbaro, John Kenneth Turner. Y aparte John Reed, que también escribe sobre la Revolución Mexicana, México Insurgente. No sé si pudiéramos considerar a Juan Rulfo Pero a ver, digamos, Juan Carlos, hagamos una reseña muy rápida. John Kenneth Turner habla sobre el Valle Nacional en el sur, la explotación básicamente de los trabajadores en el sur, explotados hasta morir prácticamente. Sí, los enequeneros. Sí, en las fincas enequeneras. Y John Reed en realidad habla de la revolución en el norte. Prácticamente está hablando del norte, ¿no? Y les decía, no sé si podemos poner a Pedro Páramo. Sí, por supuesto. Que es más bien una región del occidente, Juan Carlos. Porque ahí habla de las fincas en Guadalajara, prácticamente, en Colima. Y nada más para rematar, pues no podemos dejar de mencionar todas las películas de oro de la época mexicana del cine de oro, que precisamente databan sobre la revolución. Pues ahí sale María Félix, sale Pedro Armendariz. Pero Juan Carlos, ahí no quisimos entrar porque decíamos del principio una crítica que en realidad el cine, digamos que idealizó a la revolución y le quitó la esencia, ¿no? Decíamos al principio. A mí me gustaría otro día que habláramos de este personaje de la rebelión de los colgados, de Betraven, porque es muy interesante y aparecen varios personajes chiapanecos. Es muy interesante su vida. Hay un relato que habla. Acaba de morir apenas hace 3 o 4 años el capitán Cuello en San Cristóbal,
de las casas. Era toda una institución el Capitán Cuello. Dicen que... Pero vamos a hablar de cine. Nada más déjame contarles esto. A él le tocó repartir las cenizas de Traven sobre un río que había en Ocosingo. Y cuentan la anécdota de que a la hora que abrieron las cenizas en la avioneta y abrieron la ventana, el que venía atrás se tragó todas las cenizas porque el viento no les permitió arrojarlas fuera. Y entonces quedó completamente llena ahí quedaron las cenizas dentro de la avioneta. Muy bien, bueno, pues hay muchas cosas que hablar de Chiapas y el cine, incluso relacionadas con la revolución. Ahí tenemos a Heraclio Cepeda haciendo de Pancho Villa. De Pancho Villa, ¿no? Pues aquí en esta zona de Cintalapa, ¿no? Del Rincón, ¿cómo se llamaba aquí? Al son de la marimba, el Rincón Brujo. Muy bien. Estos que se filmaron en la finca. Ahora pasemos. La señora me invitó, que lo invitaron de extra a esa película, porque era su amigo el productor. Y cuando lo vieron, le vieron facha y le dijeron, oye, te vamos a poner de Pancho Villa a ti. Eso me platicó Laco, no sé. Pues puede ser. Hubo muchas críticas porque decían que tenía acento chiapaneco y Pancho Villa, pues por supuesto. Era norteño. Sí. Muy bien. Ahora vamos a pasar rápidamente a hacer un recuento de los documentos básicos de la Revolución Mexicana, que culminan, por supuesto, con la Constitución de 1917, y después vamos a hacer muy rápidamente qué nos dejó la Revolución como país y qué tenemos hasta ahora. Muy rápidamente, así como ideas muy concretas, ¿no? Ricardo del Muro, documentos. Empecemos con el Plan de San Luis, 1910, después... Bueno, empezando por supuesto, el primero, el libro de Madero, ¿no? La sucesión presidencial. La sucesión presidencial. Que ahorita es toda la bandera del panismo, durante mucho tiempo fue. Sí. El Plan de San Luis. Por supuesto, yo creo que uno de los documentos fundamentales, el Plan de Ayala. A ver, pero digámosle rápidamente a nuestro público, el Plan de San Luis justamente llama a la rebelión, ¿no? Habla de la rebelión cuando viene la reelección de Porfirio Díaz, a pesar de las esperanzas que les había dado de que iba a haber sucesión. O sea, digamos que el Plan de San Luis es la culminación de la sucesión presidencial, del libro de la sucesión presidencial en 1910. Y de la frase, sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, no ahí, ok. Efectivamente. Y después el otro documento fundamental, pues es el Plan de Ayala, de Emiliano Zapata, que finalmente lo que pide es la recuperación de los pueblos originarios, de las tierras de los pueblos originarios, y que se ha popularizado con su frase, está cuestionado también, de que la tierra es para quien la trabaja. O sea, ahí está el fondo de la reforma agraria. Y esto, pues obvio, va a culminar de alguna manera en la Constitución de 1910, aunque hay un libro básico que se llama Los grandes problemas nacionales, de un sociólogo, ahorita no tengo muy bien el nombre, que también se manejó en el aspecto constitucional. Y no está de más decir que buena parte de los constituyentes venían con toda la escuela de Rabasa. O sea, a pesar de que Rabasa es un caso, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, es un caso atípico, porque a pesar de ser un conservador, un porfirista total, influyó en su pensamiento en muchas de las estructuras de la Revolución Mexicana e incluso hizo una crítica muy interesante sobre lo difícil que sería llevar adelante la figura del ejido contemplada en la Constitución de 1917. Muy bien. A ver, voy a completar un poquito para que ahorita Juan Carlos y Queta vayan avanzando, porque para la gente que nos está escuchando, si quiere saber sobre la revolución, hay documentos esenciales. Ya mencionamos, por supuesto, el libro de Francisco Madero, el Plan de San Luis, hay otro que es muy importante, Ricardo del Muro, el Plan de Ciudad Juárez, que es el cual acepta salir del país Porfirio Díaz. Luego, en la segunda etapa, Juan Carlos, que hablabas de diversas etapas de la revolución, el Plan de Guadalupe, que encabeza Venustiano Carranza, donde desconoce a Victoriano Huerta. Ese documento también es muy, muy importante. Y luego, cuando vienen las tropas revolucionarias a México, para que no entren a la ciudad, el Plan de Teoloyucan. Después de eso, la Convención de Aguascalientes, que me parece que es muy importante, que es precursora de la Constitución, y luego la Constitución de 1917. Digamos que ahí tenemos los documentos esenciales de lo que fue la Revolución Mexicana. Juan Carlos, ¿cómo ves? ¿Algún documento más o como documentos?
Tu micrófono. No sé, ahora sí que me agarraste en curva porque prácticamente estás diciendo, Están todos, ¿no? sí, Básicamente. digamos como que los más importantes, ¿no? Queta, de los Bueno, yo documentos. más que un documento, una frase, ¿no? Sí, La frase de Plutarco Elías Calles, cuando él dice, terminó el tiempo de caudillos, es el tiempo de instituciones, ¿no? esa es la fundación del PRI. Cuando se da la fundación del PRI, se da también la constitución, bueno, con Carranza, que fue la constitución de 1917, y la fundación del PRI, que fue esencial para que terminaran estas luchas intestinas, ¿no? De los grupos que todavía existían en el país, ¿no? Ok, el Partido Nacional Revolucionario originalmente. Sí. ¿De acuerdo? Sí, me agarraste como a Peña Nieto y ya iba a decir la Biblia. No, pero fíjate que sí nos faltan, Juan Carlos, porque hay un documento fundacional muy importante que es de los Flores Magón, donde viene la frase de tierra y libertad. De tierra y libertad. Luego los zapatistas van a tomar para la tierra es de quien la trabaja, pero el documento fundacional es de los Flores Magón, que eran unos ideólogos, más que nada, los Flores Magón. Así y fíjate es. Que aquí en Chiapas también se dio el partido, que sería interesante un día hablar de eso, ¿no? Del Partido Socialista del Sureste, que se dio en la zona esta de Motocintla, ¿no? Sí. En toda esa zona fue que nace con Mendoza, Paniagua y otros, ¿no? El Partido Socialista del Sureste. Los hermanos Vidal. Los hermanos Vidal, el tema es muy amplio, como decíamos, nos hace falta hablar incluso de todo el sindicalismo que proviene de la revolución, pero bueno, hablemos ahora, si ustedes gustan, porque estamos a contar lo que dijo el maestro Ricardo, porque sí vale la pena redimensionar y no tildar por haber sido parte del porfirismo, de verdad, a nuestro, ¿cómo se llama? Prócer, Coiteco. Sí, no, la verdad es que hizo una labor en materia educativa, en materia, una visión que realmente vale la pena revisar, porque no se puede tildar solo por eso de que no valga la pena. Pero fíjate que la bronca no es tanto por ser porfirista, sino después se liga a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, sí. Es en la parte, pues, que tú dices, inexplicable, ¿verdad? Era un personaje muy importante. Habría que analizarlo. Muy importante junto con el oaxaqueño, bueno, estábamos en una etapa muy buena para... De juristas. ¿Quién? De juristas, Matías Romero. Matías Romero. Estábamos en una etapa porque habría que recordar que Oaxaca había sido precursora del movimiento de reforma. Eso también había que pensarlo. O sea, el sur no estaba ausente. Yo tengo una idea muy distinta. Juan Carlos dice que hemos estado muy ausentes. Estoy de acuerdo que no hemos participado directamente en los movimientos de la revolución, la reforma y la independencia, pero sí se participó de manera distinta. Algún día vamos a platicar sobre estos temas. Bueno, Belisario Domínguez. Sí, Matías de Córdoba, Belisario Domínguez, las batallas de Tonalá y en Arriaga hubo batallas. Así es, fíjate que en la batalla de Tonalá participó una mujer, la Copa Meche, ¿no? No, en Arriaga ocurrió una de las batallas más definitivas para la reforma y para la batalla contra los franceses, que fue encabezada por Porfirio Díaz. O sea, Arriaga es también muy importante. Por eso cuando manda Porfirio Díaz a su gobernador, lo manda a Arriaga, justamente empieza en Arriaga. Es decir, bueno, hablemos de esto si quieren más adelante en otro tema, pero para terminar el tema de la revolución, para que no confundamos a la gente que nos está siguiendo. ¿Qué fue lo más importante de la revolución y qué hay ahora? Es decir, aunque haya sido importante, pero ya no lo tenemos, o sí lo seguimos teniendo, Ricardo del Muro. El balance, digamos. Yo creo que digo que en la década de los 50 vino una especie como de balance entre los historiadores y decían que si la Revolución Mexicana había muerto. Ya para esa época la mayoría de los supervivientes de la lucha armada pues ya eran ancianos o la mayoría ya se habían muerto, ¿no? Y entonces como que un poquito empezó a hacerse una especie de balance sobre si todavía existía ese espíritu revolucionario. En realidad, en la Revolución Mexicana, como bien señalaba Juan Carlos y que se lo había dicho el maestro Mandujano,
pues podemos ver por un lado una revolución, llamémosla así, burguesa, que es la de Madero, en donde su único objetivo es la lucha por la sucesión presidencial, es decir, una revolución que busca la democracia, que no toca el aspecto de la propiedad, una lucha campesina, que es la de Zapata, en donde es más radical porque quiere afectar la propiedad agraria, ¿verdad? Y después viene un poquito, pero no mucho, la reivindicación principalmente por el lado obregonista de los derechos de los obreros. Entonces yo creo que las principales herencias de la Revolución Mexicana pues es el aspecto social, que con altas y bajas modificaciones, corrupciones y todo, como que es un espíritu que se sigue manteniendo, ¿no? El aspecto social de nuestro sistema político, es decir, los derechos del campesino, elegido, que a la larga, pues otro día platicaremos sobre eso, se degeneró y se convirtió en una pulverización de tierras, el derecho de los trabajadores, que a la larga se degeneró y se convirtió en los cacicazgos y en las mafias sindicales, e incluso el partido, una herencia de la revolución fue el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Nacional Revolucionario previamente, que pese a todos sus errores, pues finalmente nos dio estabilidad y nos permitió un desarrollo, en aquella época se llamaba un desarrollo estabilizador, y permitió el milagro mexicano alrededor de 1950, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas, y nuestra Constitución que se mantiene vigente, a pesar de que tiene, pues ustedes son abogados, pero creo que el último recuento eran, ¿qué? 300 y pico de reformas, o no, creo más, que... más de 1000. No, hay más de 2,460 reformas. Pero todavía el título se mantiene. Entonces, bueno, Juan Carlos Calimayor, ¿qué nos dio la revolución y qué existe todavía de la revolución? Creo que hay que ponderarla. Bueno, lo que nos dio es toda una literatura post-revolucionaria. Hay un libro muy bueno de Macario Schettino que se llama 100 años de confusión, donde dice y explica, y me interesó mucho, que se le trató de dar una justificación a la revolución, con este tema de Cananea y Río Blanco, como una serie de sucesos o represiones como las de los yaquis, que dieron lugar a un generalizado descontento. Yo creo que fueron otras las causas, y que la historia post-revolucionaria, pues la escriben efectivamente, como siempre, los vencedores, y entonces se tiende es un fenómeno que estén compartiendo en el monumento a los hombres a la revolución, que haya restos de personas que entre ellos se asesinaron, ¿no? Lo que viene después de Madero es el fracaso del movimiento democrático, y una serie de sucesos y de confrontaciones, de luchas por el poder con justificación. Carranza se levanta en armas porque antes los gobernadores eran jefes de su ejército, se levanta en armas con el movimiento constitucionalista, alegando pues este agravio con el que se impuso a Victoriano Huerta, y vienen una serie de sucesos que derivan ya a la postre con el asesinato de Carranza, luego el asesinato de Obregón, y el general Calles, que es el padre, el abuelo del PRI, el tatarabuelo del PRI, pues es el que le da forma a todos estos se hablaba de que habían 8,000 agrupaciones políticas de diferentes tamaños en toda la República. Entonces, ¿qué es lo que hace Calles? Con una visión pues muy interesante, que vale la pena justipreciar, lo que hace es darle forma y generar paz a partir del reparto del poder de una manera institucionalizada. Y entonces acaba, digamos, con esta serie de asesinatos, el país va tomando orden, se crean instituciones, Calles termina en el exilio porque quiere el maximato, pues lo que hace es que deja sucesores a modo. Acuérdense que aquella frase famosa de aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, hasta que Lázaro Cárdenas, pues, le manda un avión y lo invita generosamente a abandonar el país. Y bueno, lo de Lázaro Cárdenas, pues, viene con otro giro, la nacionalización de la industria petrolera, y luego viene la parte, como dice el maestro Ricardo, del periodo estabilizador, que ha sido una etapa muy interesante, sobre todo con yo, para mí, pues, por ejemplo, queremos hablar de un presidente honesto. El más honesto de la historia no es López Obrador, es Adolfo Ruiz Cortines, pero por mucho.
pero por mucho, porque es un hombre que realmente fue un gran administrador, no era muy popular ni carismático, pero llevó un control absoluto sobre la hacienda pública y vivió los últimos años de su vida en su misma casa de Veracruz, jugaba dominó en la parroquia, y vino una etapa muy interesante del México post-revolucionario. Y luego, pues, se enquistaron en el poder, viene Echeverría, López Portillo, viene la demagogia, viene el populismo, viene el estatismo, el que prepárense para la riqueza, el petróleo nos echó a perder, y viene la necesidad del cambio democrático que vino en 1976 con la reforma de Reyes Heroles, la creación del Instituto ahora de Elecciones, nacional del INE, y la pluralidad en el país, ¿no? Como una necesidad, que por cierto, perdón, hago un paréntesis para felicitar a Queta, nos da mucho gusto, Queta, tu nueva responsabilidad ahí en el PRI, ya felicité al presidente, a Rubén, porque nadie mejor que tú para estar ahí, y espero que el próximo año en otro lado, más importante. Muy bien, Queta. Ok, Queta, ¿qué nos dijo la revolución además del PRI? Bueno, yo creo que la seguridad social, ¿verdad? Las instituciones de seguridad social que fueron muy importantes. También el hecho del derecho a la educación, ¿no? La educación pública, porque si vemos, por ejemplo, los problemas de Chile que se originaron inicialmente, el movimiento hace 3 años en Chile fue por problemas de la educación. Pero la educación pública ya venía con Porfirio Díaz. La educación pública es carísima en Chile, ¿verdad? No le hemos dado el valor que tiene esa educación pública en México, al tener un UNAM, ¿verdad? Que pagamos $1 por la UNAM, ¿no? Pero la educación pública ya venía con Porfirio Díaz. Eso sí. Yo lo sé, pues la educación, pero se le da otro sentido, ¿no? Una educación científica, laica, ¿no? Con otros matices. Justo el laicismo también, fíjate, yo creo que es un tema muy interesante que desafortunadamente ahorita se ha ido perdiendo. Totalmente. Pero la cuestión laica, el hecho de separar la iglesia del Estado es una cuestión muy importante, ¿no? Muy bien. Pues mira, hay muchas cosas que también valdría la pena que un día platiquemos que ocurrieron en el periodo de Porfirio Díaz, que vale la pena mencionar. Claro. Digo, porque aquí no estamos para satanizar a nadie, y tampoco para rescatar héroes perdidos. Pero sí es importante. Ahorita que mencionas, Queta, porque es muy, muy importante tu anotación de la educación, con Porfirio Díaz, Justo Sierra, precisamente a él se le debe la creación de la Universidad Nacional y la educación gratuita en México, y la fundación de las normales también es de Porfirio Díaz, fíjate, no es un resultado de la revolución. En la revolución ocurren otras cosas muy interesantes. Si ustedes me permiten, para completar, yo diría que de la revolución mexicana tenemos como ejemplo para el mundo, o sea, así se dijo durante mucho tiempo, y vale la pena que ahora lo reflexionemos, por la reforma. Contextos.